Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Muy buen día, buena semana. Les voy a grabar esta clase para que podamos un poquito ir revisando en qué consiste este proceso de prácticas que ustedes van a iniciar ya. Recuerden que como resultado de su formación en Consejería en Adicciones en el instituto, es necesario realizar una serie de prácticas que los van a llevar y que van unidos íntimamente con el proceso de formación de consejeros en adicciones. Vamos a revisar ahorita un poco de teoría. Posteriormente vamos a revisar las indicaciones específicas para poder iniciar esta práctica. Les comparto pantalla. Recuerden que ustedes, como consejeros en adicciones, la consejería en adicciones que están estudiando en el Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología, es una relación de ayuda terapéutica, ¿no? Y es muy específica. ¿Por qué es específica? Bueno, porque la consejería en adicciones se lleva dentro y exclusivamente dentro de los centros de rehabilitación de adicciones. Es decir, la consejería en adicciones está hecha para aquellas personas que laboran dentro de un centro de rehabilitación o que van a trabajar con usuarios con problemas de adicciones que están internados en un proceso de tratamiento de rehabilitación y por lo tanto la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER, y la Secretaría de Educación Pública han creado esta formación específica para las personas que se dedican a la rehabilitación de adicciones. Hay más personas que también les interesa mucho y que también se están certificando, pero específicamente es para esta línea, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que para poder nosotros lograr buenos resultados dentro de la consejería en adicciones, es importante realizar lo que es el encuadre. Hoy queremos hablar un poquito de este concepto de encuadre para poder entender más claramente cuál es nuestra función como consejeros en adicciones, sobre todo en esta práctica de índole profesional que ustedes ya están por comenzar. En el día a día de la consejería en adicciones nos podemos encontrar con dificultades para avanzar en el acompañamiento. ¿Por qué? Porque se activan los mecanismos psicológicos defensivos del usuario o también del consejero. Es decir, la cuestión de los mecanismos de defensa va a ser común cuando estamos atendiendo a un usuario. Normalmente cuando nosotros atendemos usuarios, lo que ocurre en este sentido es que el usuario está negado a iniciar un proceso de tratamiento. La mayoría de los usuarios que están en los centros de rehabilitación, si es que un 98% están de forma ingresando involuntariamente. ¿Por qué? Porque efectivamente el proceso adictivo no les permite darse cuenta que necesitan ayuda, que necesitan un proceso para poder dejar de consumir. Como bien lo han revisado en el diplomado, en este proceso de formación, es muy difícil dejar de consumir, es muy difícil dejar el alcohol, la sustancia, etcétera, y por lo tanto, estos mecanismos de defensa se van a activar cuando nos encontremos en el acompañamiento con el usuario. El principal mecanismo de defensa que vamos a encontrar es yo no quiero estar aquí, no quiero estar internado, no quiero estar en este lugar, etcétera, etcétera, ¿no? O a mi familia no le importo, me vino a dejar aquí, estoy involuntariamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vamos a encontrar mecanismos de defensa también en el consejero, ¿no? El consejero que no se va a sentir a gusto con el usuario, porque efectivamente también le puede representar algo de su adicción, ¿no? Un usuario, por ejemplo, que esté acompañando y que me cuente de las borracheras que se ponía, de las fiestas, del consumo, va a ser a mí como consejero hacerme recordar también, si yo pasé por un proceso de rehabilitación de adicciones, me va a hacer recordar los momentos también de crisis que yo tuve y eso puede activar también ciertos mecanismos de defensa en mi mente y me va a hacer como que a lo mejor no llegue a tiempo a las sesiones, no quiera atenderlo o no quiera hacer tal práctica. Recuerden que algo muy importante de estos mecanismos de defensa, los mecanismos de defensa en todos los seres humanos, pero yo me voy a enfocar particularmente en los del consejero y en los de los usuarios con problemas de adicciones, están diseñados para mantenernos a salvo de peligros. Y por lo tanto, inicialmente, la función del mecanismo de defensa va a ser protector. Es decir, la negación es un mecanismo de defensa. O yo no consumo tanto, yo me echaba, por ejemplo, puede decir un usuario, no, es que yo me echaba solamente 5 cervecitas, ¿no? Pero bueno, de 5 cartones o de cuántos litros, ¿no? Entonces, son mecanismos de defensa que van a estar presentes para poder defenderme de la realidad dolorosa. Recuerden que los usuarios que estamos atendiendo están pasando por una realidad muy dolorosa y por lo tanto se tienen que defender. Tienen que mostrar cierta imagen al principio, tienen que mostrar ciertas defensas
para poder lograr, entre comillas, enfrentar la realidad, ¿no? Poco a poco, estos mecanismos de defensa van a ir avanzando en la medida que nosotros vayamos avanzando en el proceso de consejería, ¿no? Y también el consejero poco a poco va a ir entendiendo estos procesos de mecanismos de defensa. Recuerden que el problema de estos mecanismos de defensa no es que sean actuales, sino que surgen porque la gran mayoría se desarrollan en la primera infancia. Recuerden que todos estos mecanismos de defensa, toda la forma de funcionar del usuario, ahora es una actuación. Estamos hablando de un acting. El acting tiene que ver con el acto, el irse a tomar las cervezas, el irse a drogar, el irse a consumir, ir, por ejemplo, a echarse una cerveza, no sé, tener relaciones sexuales sin protección. Toda esta cuestión importante va a llevar al usuario a sentirse como protegido, pero en realidad no está protegido, sino que es una defensa porque el usuario no tolera el dolor que ha vivido desde la infancia. Y por lo tanto, ahorita en la vida adulta es una forma diferente de representar esos mecanismos o esa problemática, ¿no? Por ejemplo, si en la infancia mi madre me dejó por otra persona, si en la infancia mi padre no estuvo, pues bueno, a lo mejor puedo decir yo ya superé eso, pero en la actualidad, por ejemplo, cuando me deja mi esposa, pues no aguanto la angustia y voy y me drogo, ¿no? Ese es un mecanismo de defensa para poder tolerar un poquito el dolor que el usuario, pero lo que no sabe es que estos mecanismos de defensa, conforme van avanzando, se van reproduciendo y reproduciendo y entonces cada vez son peor, ¿no? No permiten al usuario obviamente, hacer un proceso verdadero, ¿no? Recuerden que a nivel interno siguen acompañándonos esos mecanismos de defensa y aunque ya hayan pasado muchos años, están ahí activos. La forma de funcionar del usuario es la misma de cómo funcionaba en la infancia, pero ahora funciona como adulto, pero pues ahora se droga. Anteriormente a lo mejor se aislaba en su cuarto, a lo mejor se ponía a comer dulces, a lo mejor comía mucho, a lo mejor se masturbaba en la adolescencia, por ejemplo, pero ahora consume, ¿no? Es una forma que ha encontrado el usuario o la usuaria, el alcohólico, el adicto, para poder enfrentar su dolor. Nosotros, en definitiva, vamos a respetar esos mecanismos de defensa porque recuerden que los mecanismos de defensa tienen una función protectora. Pero lo que se está haciendo o lo que estamos haciendo con esos mecanismos de defensa es limitarnos y está limitando al usuario para que pueda vivir plenamente. Es decir, cuando el usuario se defiende, tiene esta negación, lo que está ocurriendo con el usuario es que se está negando a la salud mental, a la salud física, emocional, psicológica, etcétera. Entonces nosotros como consejeros en adicciones vamos a escuchar, vamos a acompañar a este usuario en primera instancia para bajar los mecanismos de defensa y que juntos vayamos haciendo un proceso de consejería. Actualmente algunos ya revisaron las etapas del cambio de Di Clemente y Prochaska. Si no las han revisado, las van a revisar en la materia de entrevista motivacional para el tratamiento de adicciones y en algunas otras materias, sobre todo en teoría y técnica, me parece. Pero al final del día, lo que ocurre es que el usuario va a pasar como por etapas en las que se va a ir dando cuenta. Primero va a estar en la negación, hasta pasar a mirar ese proceso, luego va a pasar a la aceptación, y luego va a pasar a la acción, y luego va a pasar al cambio. Poco a poco va a ir haciendo este proceso. ¿Cuánto tiempo tarda cada etapa en sí en establecerse? Pues no sabemos. Esto depende del proceso interno, emocional, psicológico, de comprensión del usuario en su proceso adictivo, ¿no? Es importante recordar, alumnos, alumnas, que desde el modelo de la Consejería en Adicciones que vamos a trabajar nosotros, recuerden que nosotros en el Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología trabajamos un modelo de consejería en adicciones terapéutico, desde bases psicodinámicas, desde bases psicoanalíticas, para escuchar y para acompañar. Nosotros vamos a respetar siempre los mecanismos de defensa y nuestro propósito no va a ser ir en contra del usuario, sino aceptarle tal cual es. Si el usuario me dice a mí, por ejemplo, yo no voy a dejar de drogarme, yo saliendo del centro me voy a drogar, yo voy a aceptar eso y no lo voy a negar. Lo voy a decir, bueno, a lo mejor tú vas a consumir saliendo, pero me gustaría que mientras estés aquí internado podamos hablar. Yo voy a ser tu consejero, te voy a escuchar y me gustaría acompañarte porque yo sé que al estar aquí es doloroso, que tienes que hacer actividades, que tienes que levantar temprano, que tienes que hacer ejercicio,
que no puedes consumir y entiendo tu ansiedad y entiendo las ganas que tienes de consumir y se vale tener esas ganas de consumir. ¿Sí me explico? Voy a aceptar esos mecanismos de defensa y poco a poco, en la medida que yo vaya aceptando al usuario, a la usuaria, tal cual es, sin criticarle nada, sin juzgarle, sin decirle, no, tú no pienses en drogarte porque eso está mal. Yo no le puedo decir eso porque entonces estoy como negándole algo. Está bien que lo piense, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en la medida que yo vaya estableciendo esta relación de ayuda, una relación de ayuda terapéutica, con esta persona, él se va a ir atreviendo, ellas se van a ir atreviendo a mostrarse de una vez, de una forma cada vez más auténtica. Es decir, el usuario va a ser más auténtico y más sincero con él mismo, con ella misma, y entonces vamos a hacer un verdadero proceso de consejería en adicciones. Para nosotros como consejeros en adicciones, recuerden que la eficacia del acompañamiento va a ir íntimamente ligada a dos conceptos importantes. Pongan mucha atención: la profundidad del proceso y la confianza que establezcamos. Profundidad y confianza son dos procesos muy importantes. ¿Por qué? Si el usuario me tiene confianza como consejero, si lo que el usuario me está transmitiendo, lo que me está diciendo en la sesión, si el usuario se siente escuchado, pues obviamente va a haber una confianza. ¿Sí me explico? Pero, y entonces si hay confianza, va a haber profundidad. Va a contar cosas que a lo mejor no ha contado a nadie y que yo como consejero estoy en esa capacidad por mi formación que tuve para poder orientarle, para poder sostenerle y para poder sobre todo acompañarle terapéuticamente. Recuerden que el usuario, que la usuaria no son mis amigos, no es mi amiga, no es mi amigo, pero sí tenemos una relación terapéutica de confianza, como cuando se va al psicólogo, como cuando se va al doctor, por ejemplo, me ayudan a que yo pueda estar mejor. Bueno, la misma función va a ser el usuario para poder recuperarse en primera instancia físicamente y posteriormente emocionalmente. Si el usuario está bien físicamente, pues obviamente va a tener las herramientas para estar bien emocionalmente, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, tenemos que establecer un concepto importante que se llama encuadre. Ya lo hemos trabajado este concepto de encuadre, pero lo vamos a revisar para que podamos tener como esta amplitud del proceso de prácticas en consejería en adicciones que vamos a realizar. Pero, ¿qué es esto del encuadre? A ver, vamos a ir leyendo para poder ir como entendiendo. El primero o segundo día de las sesiones, alumnos, debemos explicar a nuestro usuario cuál va a ser nuestra forma de trabajar. Es decir, cómo nosotros como consejeros en formación vamos a trabajar con él o con ella. Y los diferentes elementos que estructurarán la relación terapéutica. Recuerden que no es una relación de amistad, es una relación terapéutica, para que entonces, a través de esta relación terapéutica, puedan producirse cambios internos que él viene buscando o que ella viene buscando. Recuerden que algo muy importante, que lo que sostiene al usuario a través de la relación terapéutica y lo que sostiene al usuario dentro del proceso es el propio consejero. El consejero va a ser una parte importante de sostener, no de tener, no de como dirigir, sino sostener. Es muy diferente sostener a decirle qué hacer, ¿no? Entonces, este proceso terapéutico va a estar apoyado por los diferentes elementos que conforman el encuadre de la consejería. Cuando hablamos de encuadre, hablamos de estructura, hablamos de reglas, hablamos como de este cuadro, ¿no? Donde no nos podemos salir de estos lineamientos, porque entonces, si yo me salgo de esos lineamientos, puedo poner en riesgo la consejería en adicciones, ¿no? El encuadre va a aportar la estructura o el marco de referencia que necesita la relación para que el usuario sane lo que necesite. Cuando en el transcurso de la consejería surjan dificultades, el encuadre nos va a permitir mantenernos orientados. Pero vamos a entrar más profundo para analizar esto del encuadre, por favor. Al inicio de la consejería en adicciones, vamos a exponer al usuario las reglas de obligado, es decir, son reglas obligatorias. Primeramente son para mí como consejero. Si yo no soy capaz de seguir estas reglas, tampoco voy a ayudarle al usuario a recuperarse, ¿no? Y son reglas de obligado cumplimiento, con las que vamos a trabajar desde este enfoque específico. Estas reglas no permiten ningún tipo de flexibilización en su cumplimiento. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos poniendo en riesgo al usuario, su proceso terapéutico e incluso al profesional de la consejería. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si el usuario a mí me dice, oye, pues mira, ¿me puedes traer unos cigarritos la próxima sesión? Es que aquí no me venden cigarros, aquí no se puede fumar, pero yo tengo muchas ganas de fumar.
Si tú la siguiente sesión le llegas con un cigarrito o le das a fumar un cigarro, estarías rompiendo el encuadre. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura se dice que tienen tiempos para fumar, o a lo mejor en el centro no se puede fumar. Entonces nosotros tenemos que aceptar esas reglas, ¿no? O que el usuario te diga, por ejemplo, ¿sabes qué? Te doy el número de mi mamá y contáctala y dile que me están pegando, por ejemplo, o que me están golpeando dentro del centro. Si yo contacto a la mamá y le digo, fíjese señora que su hijo me dijo tal cosa, estaría rompiendo el encuadre y estaría como contaminando el proceso de consejería. Todo lo que el usuario me diga se queda en la consejería y yo no puedo ir a decirlo a la familia, no puedo ir a decirlo a otros consejeros. Es decir, ¿por qué? Porque es un espacio de confianza que va íntimamente unido, que va ligado. Entonces yo no puedo, primeramente, si yo soy profesional, si yo me voy a certificar, si yo estoy formado como consejero, yo no puedo romper ese encuadre terapéutico, ¿no? Es decir, estas reglas primeramente se aplican para mí en primera instancia, pero también se las vamos a transmitir al usuario. Eso es muy, muy importante, ¿no? Para el proceso terapéutico. Vamos a conocer estas reglas importantes que son la base de nuestro encuadre, pero que seguramente de estas se podrán desprender algunas otras. Por ejemplo, la primera es la no violencia. ¿Qué significa esto de la no violencia? Bueno, pues significa que el usuario no va a hacer daño a nadie, es decir, ni a sí mismo, ni romperá nada que no haya sido creado para ese fin. Para nosotros, este punto de diferencia hace una diferencia de una expresión emocional sana de una conducta violenta. Por ejemplo, si estoy en la sección, en la sesión con el usuario y de repente el usuario se pone a llorar, yo tengo que aceptar que el usuario llore. Pero, por ejemplo, si el usuario se pone a pegarle, se pone a pegarse en sus puños, yo tengo que decir, bueno, a ver, mira, tranquilízate, vamos a hablar, puedes llorar, pero no te puedes hacer daño. O de repente que agarre, por ejemplo, no sé, un libro que está ahí, que empiece a trozarlo, o que le pegue a la pared, o que empiece a gritar, eso le vamos a decir que es importante que se tranquilice, que no lo puede hacer, que vamos a hablar, que vamos a escucharnos, que yo lo voy a escuchar como consejero y que quiero ayudarle en este proceso. Ojo, recuerden que el usuario todavía no tiene ahí a quien le escuche. Por eso tú como consejero vas a hacer esta función de escucha. La siguiente regla importante que tenemos que revisar dentro del proceso de consejería alumnos es la no sexualización, es decir, que no va a haber ningún tipo de contacto sexual, sexo genital también referido en ese sentido. Esta norma permite poder relacionarnos desde la intimidad, como lo hacemos con familiares cercanos. Algo que para nuestra forma de entender la forma de consejería o de terapia permite la profundidad terapéutica que queremos alcanzar. Es muy común que de repente, si yo soy mujer, por ejemplo, como consejera, y me toca atender un usuario, el usuario como que me seduzca, que me diga, ay, qué guapa estás, qué bonita estás, a mí ya me dejó mi esposa, entonces que empiece como a seducir, ¿no? Que empiece como a romper el encuadre, ¿no? De repente, si soy hombre, también el usuario puede tener ciertas tendencias homosexuales y me puede tirar como el rollo, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo eso no nos vamos a asustar. Simplemente tenemos que dejarle en claro que nuestro trabajo como consejeros es de manera profesional. Y si a nosotros nos está ocurriendo algo similar, siempre es importante hablarlo en terapia, ir con su padrino, con su madrina, con su consejero, con su consejera, con el psicólogo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros como consejeros también curarnos, hacer un proceso de entendimiento de lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Algo importante también aquí es la confidencialidad. Bueno, nada de lo que nos cuente nuestro usuario podremos contarlo fuera de la sesión. Únicamente van a existir dos excepciones para poder abrir este o romper este sigilo, ¿no? El primero es aquello que nos obliga la ley, como por ejemplo delitos graves, ¿no? Si el usuario en la sesión nos dice, ¿sabes qué? Es que yo maté a una persona, yo asesiné y me está buscando la policía, yo como consejero no puedo abrir esto y decirle, ¿sabes qué? Es que este usuario mató a una persona y merece ir a la cárcel. No, yo no soy nadie para hacer eso, yo tengo que guardar ese secreto y tengo que permitirme trabajar profesionalmente porque yo solamente le estoy escuchando, le estoy acompañando, no soy alguien que le vaya a juzgar, ¿no? Y la segunda es en la supervisión que todos los profesionales de la relación de ayuda, como psicoterapeutas, counselors, psicólogos, clínicos, terapeutas en general, debemos realizar. Por eso, durante las sesiones que ustedes tengan, por ejemplo, más adelante, de expediente clínico, es importante tocar estos temas, hablarlo con el profesor, con la profesora que esté al frente del grupo para que les pueda orientar. Normalmente, estimados alumnos, hablamos de una doble confidencialidad. ¿Por qué de doble confidencialidad? Bueno,
porque los consejeros en algunas ocasiones podemos realizar intervenciones contando vivencias propias de nuestra propia historia y entonces pedimos también al usuario que no salga de la sesión esto que le contemos. Por ejemplo, si yo como consejero también pasé por un proceso de adicción, pues podemos decirle así, por ejemplo, no sé, ahorita que me estás contando esto, me hiciste acordar cuando yo también estaba tirado en la calle consumiendo alcohol, pero mírame ahora me estoy formando como consejero y ahora te quiero ayudar. Yo te entiendo por lo que estás pasando, yo sé la angustia que estás viviendo por no consumir, de darte un fume de cristal, de echarte un churro de mota, una línea de coca, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estamos hablando de una doble confidencialidad. Lo que tenemos que lograr en la sesión de consejería es esta unión terapéutica, este vínculo terapéutico importante para poder lograr buenos procesos. Y va a haber algunos puntos importantes para estas sesiones de consejería que ustedes van a dar para poder ir entendiendo qué está ocurriendo. El primer punto importante va a ser la duración de la sesión. Vamos a ver, como norma, nuestras sesiones tienen una duración de 60 minutos, es decir, una hora. Si bien es cierto que podremos alargarlas a 5 o 10 minutos más, si la situación lo requiere, algo menos habitual es la realización de sesiones dobles de 100 minutos. Por ejemplo, si ustedes tienen sesión con un usuario a las 4 de la tarde, a las 5 ya tendrían que ir terminando. No pueden terminar la sesión a las 6 de la tarde porque es mucho tiempo y recuerden que los usuarios con problemas de adicción no tienen límites. Es decir, el usuario se puede seguir hablando y hablando y hablando y hablando hasta las 10 de la noche y si tú no lo cortas, te va a tener ahí. Por eso es importante que tú le digas, bueno, vamos a dejar aquí la sesión, ya son las 5 de la tarde, te voy a ver la siguiente sesión y vamos a seguir platicando, ¿no? Y te va a decir, no, pero es que todavía me quedan muchas cosas que hablar. Sí, pero ya terminamos. La próxima te voy a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque es importante que lo que hablamos ahorita puedas entenderlo, puedas procesarlo. Yo sé que tienes más cosas, pero yo voy a seguir viniendo a atenderte y te voy a seguir escuchando. Es decir, nosotros también como consejeros tenemos que ponernos un límite. Es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros apadrinamos, quien más habla es el padrino. Está hable y hable y hable, ¿no? Y el y el usuario escucha. En este caso, de la sesión de consejería, nosotros vamos a escuchar y el usuario va a hablar. De esos 60 minutos, alrededor de 50 minutos habla el usuario y 10 minutos hablo yo, ¿no? No es decir que yo me espere los últimos 10 minutos para hablar, sino que conforme él vaya hablando, yo voy haciendo intervenciones, le voy escuchando, voy entendiendo qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el primer punto. El precio de la sesión, bueno, el pago de dinero para la sesión convierte la relación terapéutica en una relación profesional, algo esencial si queremos que se dé un proceso sano. Con algunas personas es especialmente importante debido a que el tratarse de una relación en la que se comparte intimidad puede llegar a confundir a su consejero como un amigo y empezar a cuestionar el precio o directamente el pago de la sesión. Es decir, tenemos que hacerle ver, nosotros como consejeros pues no vamos a cobrar ahorita, ¿por qué? Porque estamos practicando. Yo no le voy a decir, oye, págame la sesión. No, pero sí le voy a decir, recuerda que estas sesiones que estamos teniendo van incluidas dentro de tu proceso de tratamiento, ¿no? Tu familia está pagando y obviamente parte de ese pago se refiere al consejero que te está atendiendo, en este caso yo. Eso es muy importante que lo podamos revisar, ¿no? También el lugar donde se realiza la sesión. Es importante encuadrar el espacio en el que se atenderá al usuario. Los encuentros entre consejero y usuario se van a dar dentro del centro de rehabilitación. Al igual que el dinero, el lugar encuadra la relación terapéutica en una relación profesional. Yo no puedo decirle, por ejemplo, al director, ay, présteme a Lupita para llevarla a la plaza para darle consejería. Eso está prohibidísimo. Nosotros no podemos sacar usuarios del centro. Yo voy a llegar al centro de rehabilitación y voy a atender al usuario una hora en el lugar que se me indique, en la oficina, tener una sillita por ahí donde pueda yo escucharlo, un lugar específico. Si el centro de rehabilitación, por ejemplo, no tiene un lugar donde dar consejería, pues voy a buscar un espacio aparte donde no haya como tanto ruido para poder atenderle y poder escucharle. Siempre que esté el consejero y que esté el usuario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el centro de rehabilitación me dicen, ¿sabes qué? Te voy a poner una orejita para que te escuche, ¿no? Porque eso se escucha mucho, la famosa orejita. Aquí no hay orejitas, aquí solamente es el consejero y el usuario. Si alguien tiene que estar vigilando afuera, bueno, pues que se quede afuera un poquito allí al pendiente, pero no puede estar en la sesión porque la relación de consejería no es de 3, sino de 2, ¿no? La frecuencia de las sesiones, pues bueno, van a ser 2 veces por semana, 2 veces por semana.
lo que permite que se dé un proceso de avance constante y que dicho proceso no se detenga en ningún momento. Es decir, si yo veo al usuario el día lunes, el día martes ya no le pongo horario, a lo mejor lo puedo ver el miércoles o el jueves, siempre dejando 1 o 2 días de diferencia entre sesión. Si los veo el martes, a lo mejor lo veo el jueves. Si lo veo el miércoles, a lo mejor lo veo el viernes. Si lo veo el viernes, a lo mejor lo veo el domingo. Pero no puedo dar 2 sesiones el mismo día y no puedo dar 2 sesiones días seguidos. Es decir, si no hay otra manera que solamente me digan lunes y martes vienes a dar consejería, bueno, pues así lo hago, ¿no? Pero es importante que deje a lo mejor un día de diferencia para las 2 sesiones que voy a tener semanalmente con mi usuario o con mi usuario. El horario de atención, bueno, no existe un horario mejor que otro, ¿no? Cada situación vital es diferente, pero sí creo que es importante tener claro lo que para cada profesional está bien y respetarlo. En ese sentido, por ejemplo, si ustedes pueden dar consejería a las 7 de la tarde y el centro les acepta que den consejería a las 7 de la tarde, bueno, pues dan consejería de 7 a 8 con un usuario y de 8 a 9 con el otro, ¿no? Pero no vayan a dar consejería a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, sino horarios que puedan cumplir con el proceso. Pues es decir, ay, perdón, es importante que estos horarios de consejería estén dialogados con el director del centro o con el encargado, ¿no? Que nos digan, ¿sabes qué? Tus horarios de consejería van a ser lunes y miércoles de 4 a 5. Ah, bueno, o de 4 a 6. Bueno, como son 2 usuarios, voy a dar el lunes de 4 a 5 con uno y el otro de 5 a 6 con el otro. Termino mis sesiones, me retiro del centro, yo no me voy a quedar en el centro a hacer servicio, a ayudar en la oficina, no, porque esas no son mis funciones en este momento, sino que voy a regresar hasta el siguiente día, que es el día miércoles, para dar las sesiones que me faltaron o dependiendo de cómo haya quedado claro el horario. ¿Qué pasa, por ejemplo, que nos digan, sabes qué, mira, es que hoy vamos a tener, no sé, van a vacunar a los alumnos, perdón, van a vacunar a los usuarios o vamos a tener una actividad que no va a poder estar el usuario? Bueno, podemos cambiar el día, no hay ningún problema, pero siempre es importante que durante la semana podamos tener estas 2 sesiones de consejería. Cuando nos hablen del centro y que nos digan, ¿sabes qué? No puedes venir a dar consejería hoy porque vamos a tener una actividad. Bueno, oye, claro que sí. ¿Te parece que le puedes decir a Juan Pérez que lo voy a ver el viernes en la mañana? ¿Me permites? Sí, está bien. Entonces, que le avisen. Entonces, tú ya cuando llegues con el usuario le dices, ¿sabes qué? Mira, es que me avisaron que no podía venir, pero voy a venir, me dieron este día y aquí estoy. Entonces, el usuario va a saber que tiene 2 días específicos para consejería, pero que estos podrían cambiar dependiendo de la situación del centro y también de la situación de ustedes como consejeros en adicciones, ¿no? Eso es como muy, muy importante, ¿no? Esto es un poquito lo que yo quería revisar con ustedes respecto a la teoría. Ahora, quiero revisar algo muy importante respecto al proceso de prácticas que van a empezar a hacer. Con esta teoría que ya tenemos, ustedes van a acudir al área de servicios escolares del instituto para solicitar la carta de prácticas y poder presentarla en el centro de rehabilitación donde van a hacer sus prácticas como consejeros. Les voy a compartir pantalla de esta carta porque es muy, muy importante que la tengamos para poder revisarla. Muy bien, se las comparto. Si tienen dudas, recuerden, me pueden contactar, me pueden escribir o pueden escribir ahí en el video abajito y voy resolviendo sus dudas. Vamos a ir leyendo la carta de presentación y se las voy a ir explicando para que podamos ir entendiendo juntos y que también no queden dudas al respecto, ¿no? Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología, IBES, ¿no? Asunto, carta de presentación, ¿no? Carta de presentación. Se me ocurre, por ejemplo, aquí dice asunto, carta de presentación, fecha 10 de enero del 2022, pero aquí puede ser la fecha que les hayan dado en el área de servicios escolares, ¿no? A quien corresponda, presente. Me voy a permitir leer. Estimado, reciba un afectuoso saludo. Por este medio me permito informarle que esta dirección académica del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología AC tiene a bien a presentar al alumno y aquí va a estar su nombre. Este alumno pues es de otro, ¿no? Pero aquí va a decir Juan Pérez, Luis Duarte, Lupita González Sánchez, etcétera. Aquí va a estar su nombre, ¿no? Quien actualmente cursa el diplomado de profesionalización en consejería en adicciones para evaluarse con fines de certificación en el estándar de competencia laboral S0548 de consejería en adicciones del Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER, ¿no? Y la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, avalado por la SEP, ¿no? Esa es la primera presentación. Esta carta es con el fin de que el alumno, es decir, ustedes, puedan realizar su práctica profesional de competencias y de servicio social como consejeros en adicciones en la institución que dirige usted bajo única y exclusivamente las siguientes condiciones. Es decir, lo que está en esta carta es lo que ustedes pueden hacer en el proceso de consejería en adicciones, en la práctica que van a hacer con el usuario o con la usuaria que estén atendiendo a partir de esta semana, ¿no? Área o departamento de asignación, aquí se los voy a poner, es la dirección académica del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. Entonces voy a ir como subrayando las que vayamos como observando para que ustedes puedan irla como también viendo, ¿no? Es decir, el responsable o el departamento es conmigo, la dirección académica, ¿no? Aquí está mi nombre completo y también mi contacto para que el director o la directora del centro me puedan contactar en caso que requieran algo. Aquí está la dirección de la institución, del Instituto IBES, ¿no? También como los datos importantes. Aquí están los teléfonos también para que se puedan poner en contacto con nosotros en caso de que ocurra algo, en caso de que tengan una duda los directores o los responsables. La fecha de inicio de sus prácticas, en este caso para ustedes, van a iniciar el lunes 24 de enero del 2022. Esta es su fecha de inicio, pero aquí puede ser 3 de mayo del 2024, etcétera, dependiendo de las fechas que les hayan dado, ¿no? En servicios escolares. Fecha de fin es el domingo 20 de marzo, es decir, son las fechas que ustedes tienen para realizar su práctica como consejeros. Planeación. Vamos a ir con la planeación aquí. El alumno atenderá a 2 usuarios o 2 usuarias 2 veces por semana, en sesiones que tienen duración de 60 minutos cada una. El alumno no está autorizado para realizar otra actividad que no tenga que ver con las sesiones de consejería en adicciones en gabinete o ahí en el espacio de oficina o de consultorio. Ustedes no son terapeutas, no son psicólogos, son consejeros en adicciones y por lo tanto tienen que adaptarse a lo que implica la consejería en adicciones, ¿no? Programa de capacitación, se anexa el documento de información general, que es el estándar de competencia. Ustedes, adicional a este documento, a esta carta, les van a agregar otro documento que es el estándar de competencia, que es un programa como de unas 12 páginas, que es el plan curricular de formación que ustedes están llevando con nosotros, ¿no? Todo lo que han aprendido, ¿no? Resúmenes de actividades, ¿no? Exclusivas de la práctica y servicio profesional. Vamos a ir viendo estas 4 opciones o estos 4 puntos importantes que ustedes van a poder tomar en cuenta, ¿no? Lo que el consejero tiene que hacer primero es obtener características personales y necesidades de atención de las adicciones. Características personales, bueno, pues todo esto lo van a aprender cuando lleven la materia de expediente clínico. Lo segundo es apoyar en la gestión para la atención integral de los usuarios, usuarias al interior, exterior del establecimiento, ¿no? El tercero es brindar consejería en adicciones, que esto es lo más importante, es lo que van a hacer ustedes, brindar consejería en adicciones. Y posteriormente, el número 4 es proporcionar seguimiento en el proceso de la consejería en adicciones, ¿no? Todos estos 4 puntos que les acabo de subrayar aquí, alumnos, están dentro del documento que se llama Estándar de Competencias. Les recomiendo, por favor, que lean este documento también, además de esta carta, ¿no? Para que sepan qué se hace y cómo es el proceso. Aquí se los voy a subrayar también para que lo tengan, Estándar de Competencias. Consideraciones importantes. Al finalizar su práctica como consejero, el alumno entregará al centro de rehabilitación o institución un ejemplar completo del expediente realizado con base a la consejería en adicciones de forma profesional implementada por el instituto. Es decir, ustedes ahorita van a presentarse a escuchar. Estas 2 primeras semanas van a estar conociendo al usuario, van a estar escuchando su historia, si es soltero, si es casado, si tiene hijos, si no tiene, cuál es su droga de consumo, qué es lo que más consumía, qué es lo que siente el usuario. Es decir, aquí es importante que tú puedas conocer a tu usuario, que puedas saber con quién estás trabajando, ¿no? Eso es importante. El acompañamiento del usuario es única y exclusivamente de consejería en adicciones. El alumno, aquí lo voy a subrayar directamente, el alumno no está capacitado para acompañar psicológicamente, es decir,
La formación que nosotros damos en el Instituto IBES, es con bases psicológicas, pero esto no los hace ser psicólogos. Para ser psicólogos tienen que tener un título y una cédula profesional, ¿no? O no está autorizado para acompañar desde otras áreas que no correspondan a la consejería. Por ejemplo, que les digan en el instituto, ¿sabes qué? Oye, ¿podrías darle consulta médica a este usuario? No, pues yo no soy médico, ¿no? Oye, ¿podrías apoyarnos para hacer la comida? Es que no tenemos quien la haga. No, pues no soy cocinero, no soy el cocinero del centro. O por ejemplo, que les digan, no sé, oye, ¿te puedes quedar de encargado esta noche porque no hay quien se quede? No, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi función como consejero en este caso es exclusivamente de acompañar y de escuchar en sesiones de gabinete en este momento. A lo mejor, si más adelante yo trabajo en el centro, me contratan, etcétera, y me piden que cubra guardias, bueno, pues ya lo puedo hacer, pero ahorita no. Ahorita es exclusivamente lo que me está pidiendo esta carta y este documento. Y entonces, una vez que yo puedo ver esto, entonces al finalizar cada semana, vamos a poner atención aquí, al finalizar cada semana de consejería, el alumno entregará al área correspondiente de la institución, es decir, al centro de rehabilitación, la nota de evolución de la consejería individual. Ahorita vamos a ver cómo se llena una nota de evolución, misma que entregará también al instituto vía correo electrónico. Es decir, si ustedes van a atender 2 usuarios, pues van a hacer 2 notas por semana. Aunque atiendan 2 sesiones, va a ser solamente 2 notas. Por ejemplo, si yo vi al usuario lunes y miércoles, voy a hacer una sola nota por esos 2 días. Si yo lo vi martes y jueves, voy a hacer una nota por esos 2 días. Es decir, los días domingos, a más tardar a la medianoche, que es la fecha límite para enviar las notas de evolución a este correo, tienen que mandarlas ustedes, las 2 notas de esa semana del usuario. De hecho, lo que ustedes van a hacer es cargar la nota de evolución en la materia de proyecto integrador. Ahorita les voy a decir cómo va a ser eso, ¿ok? Hagan de cuenta que es esto. Tienen sesiones con el usuario, hacen sus anotaciones, etcétera, etcétera. Terminan la sesión, hacen la nota de evolución, se las tienen que firmar, sellar y esa la van a escanear y la van a mandar sellada y firmada y escaneada al instituto, pero también van a entregar una copia al centro de rehabilitación. Recuerden que en total el alumno brindará 16 sesiones de consejería de forma gratuita por usuario, ello sin recibir un pago por la práctica prestar a la institución que lo acepta o que lo recibe. Es decir, ustedes no van a cobrar por las sesiones de consejería porque son sesiones de práctica para ustedes. Es un servicio que están haciendo con los usuarios, ¿no? Cualquier problema presentado con el alumno o durante su práctica como consejero, el propio alumno se hace responsable de las consideraciones legales o amonestaciones otorgadas por el centro de rehabilitación, eximiendo al propio Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología de todo ello. Es decir, nos ha tocado casos que de repente el consejero está acompañando a un usuario o una usuaria y se enamora del usuario, se enamora de la usuaria, entonces hacen amigos y le abre la puerta para que se vaya del centro. Y sobre todo, por ejemplo, si que es menor de edad, supongamos, ¿no? Bueno, pues ahí las implicaciones legales caerían sobre el consejero. ¿Por qué? Porque tu función no es darle libertad, no es darle la salida, no es hacer otras cosas que no competan con la consejería en adicciones. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, en este caso hay que estar muy atentos porque aquí se te está indicando ya lo que tienes que hacer. Cualquier consideración importante al respecto, favor de revisarlo personalmente con el área de coordinación académica del propio instituto, ¿no? Es decir, los directores, las directoras, los responsables me pueden contactar para poder decirme cualquier observación respecto a ustedes y yo como director académico voy a contactar a los centros para ver cómo va su proceso de tratamiento, de acompañamiento, ¿no? A ver si están acudiendo, si no están acudiendo, etcétera, etcétera. Esta carta va firmada por mí. Esta carta va firmada por mí. Les voy a compartir pantalla donde están las firmas para que ustedes también puedan ver este proceso. Permítanme un segundito para poder compartírselas, ¿no? Creo que aquí está la carta. Denme un segundito. Es decir, esta carta tiene que ir firmada por el instituto y es la carta que van a presentar ustedes, ¿no? A la de al centro de rehabilitación. Denme un segundito para poder compartírselas.
Recuerden que es muy, muy importante, alumnos, seguir las indicaciones que les estamos pidiendo, ya que de no seguir estas indicaciones ponen en riesgo el proceso de consejería, el proceso de formación que ustedes están llevando. Todas estas indicaciones las estamos poniendo, ¿por qué? Porque es muy importante seguir en tiempo y forma todo. A esto le llamamos encuadre, ¿no? Voy a compartir pantalla. Aquí está. Entonces, atentamente, dice aquí, firma licenciado Arona Podaca Castellón, director académico de IBES, está aquí los sellos de la institución, de Red Conocer, y aquí va a firmar el alumno. En la parte de aquí van a firmar ustedes su nombre completo. Por favor, aquí tienen que poner su nombre completo. Aquí va su nombre y su firma, en el que ustedes están de acuerdo con todo esto que estamos analizando, revisando en esta sesión de consejería de prácticas, ¿no? Y en la parte de abajo dice lo siguiente, esto es muy importante porque esto lo está aceptando también el responsable del centro, el director dice, estoy de acuerdo en recibir al alumno para realizar su práctica de competencias profesionales como consejero en adicciones en la institución que dirijo. De igual forma, confirmo haber leído esta carta de presentación en su totalidad y he aceptado las consideraciones expuestas a mi persona en carácter de autoridad institucional. Es decir, el director o responsable del centro tiene que firmarles aquí, tiene que poner nombre completo, dice, firma, fecha y sello. Es decir, aquí tiene que ir el nombre del director, el nombre completo, Juan Pérez González, la firma en la parte de arriba, la fecha que está firmando, por ejemplo, si los aceptan el día de mañana, pues la fecha de mañana, ¿no? Y el sello aquí a un ladito, a lo mejor por aquí se me ocurre, aquí el sello, ¿no? De la institución. ¿Qué pasa si no tiene sello? Por ejemplo, que el centro de rehabilitación no tiene sello. Bueno, si el director puede poner la huella, está súper bien, con eso también se da por aceptado, ¿no? Entonces, esta carta, una vez que la tengan ustedes, una vez que ustedes tengan como todo esto firmado, la van a escanear los tres documentos, las tres páginas de la carta y las van a mandar al correo del instituto, a usuario@ibes.com.mx. Ese es nuestro correo, ¿no? Donde lo tienen que mandar o la pueden entregar también por medio de WhatsApp al área de servicios escolares, que es donde les van a estar recibiendo. Cualquiera de las dos puede ser también aceptable, ¿no? Este es el documento que les decía, que es el estándar de competencia que tienen que leer también, se los voy a compartir, y es importante que entreguen una copia de este documento al centro de rehabilitación. Se los voy a compartir también para que lo vean y ustedes también lo puedan leer. Este documento es importante que lo lean, todo lo tienen que leer, son 13 páginas, ¿no? Que nos indica todo lo que ustedes van a hacer como consejeros, qué implica este proceso de consejería, qué es lo que tienen que hacer. Yo lo que les quiero decir es que no se angustien, no se preocupen, todavía nos falta como un mes y medio para terminar el diplomado y entonces un mes, mes y medio, más, menos, para terminar y ustedes poco a poco van a ir entendiendo cómo es todo este proceso. Lo van a leer y una vez que lo lean todo esto, lo van a firmar al margen. Van a firmar aquí su nombre completo y su firma, todas las hojas al margen, todas las hojas, todas las hojas, ¿no? Lo va a firmar también el director del centro, aquí lo tiene que firmar el director del centro, poner el sello del centro y lo que van a hacer es mandarlo también al área de servicios escolares para que tanto la carta como el estándar de competencia podamos archivarlo nosotros en su expediente digital que tenemos como alumnos de la institución. ¿Ok? Entonces, teniendo esta información de lo que es el encuadre, lo que es la carta, lo que es el estándar de competencia, vamos a pasar a qué es lo que vas a hacer en las sesiones de consejería. Bueno, ¿qué vas a hacer en las sesiones de consejería? Vas a escuchar. De primera instancia vas a escuchar, vas a platicar con el usuario, te va a contar tu historia, te va a contar su historia, tú vas a hablar con él, vas a hacer esta función de escucha como una especie de apadrinamiento, pero un poco más profesional, y vas a entender qué está ocurriendo con ese usuario a través de lo que tú has entendido en el proceso, en el diplomado de formación. Cuando finalices las 2 sesiones de cada semana, vas a llenar lo que llamamos la nota de evolución.
La nota de devolución es un documento oficial que va dentro del expediente clínico. Esta nota de evolución la vas a revisar más adelante cuando lleves la materia de expediente clínico y de proyecto integrador, pero te voy a enseñar a llenarla para que la vayas mandando a partir del momento que inicien tus prácticas y tu servicio social. Vamos poco a poco, cualquier duda que tengas, ve anotando todas tus dudas para que nos las hagas saber y que podamos irlas respondiendo. Nota de evolución de la consejería individual. Todos los formatos que te vamos a mandar tienen este logotipo. El logotipo del instituto y el logotipo de Red Conocer. Una vez que tú te certifiques, una vez que tú ya tengas tu certificado, que ya des consejería en un centro, o una vez que el centro tenga su propio expediente, pues ya pueden cambiar los logotipos. Pero ahorita se van a quedar estos logotipos, no los pueden cambiar porque son documentos oficiales que vienen para nosotros y que a nosotros nos demuestra que efectivamente tú estás practicando. Número de expediente, aquí puedes poner cualquier número. Si el usuario ya tiene un expediente, pídelo y pone el número de expediente. Si no tiene número de expediente, no hay ningún problema. Tú puedes ponerle 001 o 0034, el número que tú quieras, ¿no? Yo te aconsejo que le pongas 001, 301. Aquí está, porque esto implica, perdón, esto es el número de expediente, ¿no? Nombre del usuario, vamos a ponerle que el usuario se llama Juan Pérez López. Juan Pérez López. ¿Qué edad tiene Juan? Bueno, pues Juan tiene 29 años. Es de sexo masculino. Fecha de la sesión. ¿Cuándo estamos nosotros, qué día estamos nosotros llevando a cabo esta sesión? Bueno, hoy supongamos que es 19 de abril del año 2019 o 2022, ¿no? Dependiendo de la fecha en que esté dando la sesión. Hora, si tú comenzaste la sesión a las 4 de la tarde, vamos a poner siempre la hora en 24 horas. Entonces, a las 4 de la tarde serían las 16 horas. Número de sesión, si es la sesión número 1, le vamos a poner sesión 01. Si es la sesión número 10, le vamos a poner sesión 10. O si es la 15, dependiendo, ¿no? En este caso voy a poner la sesión número 1. Días de estancia en el establecimiento. Siempre es importante reconocer que dentro del proceso de consejería en adicción no estamos hablando de semanas, ni estamos hablando de meses, estamos hablando de días, porque son tratamientos de días. Por ejemplo, ¿cuánto dura tu tratamiento? Bueno, el tratamiento en el centro de rehabilitación empieza a vivir, o nueva vida, o una nueva oportunidad, o un paso para avanzar, es de 180 días. Bueno, ¿cuántos días llevas aquí? No, pues es que yo llevo aquí 2 meses. Ah, bueno, 60 días estamos hablando, ¿no? O dependiendo, si lleva 3 meses, estamos hablando de 90 días. Si lleva 15 días, pues 15 días, ¿no? Dependiendo de los días que lleve el usuario en el establecimiento. Objetivo de la sesión. Bueno, recuerden que la nota de evolución se hace al finalizar la sesión, no se hace antes, ¿ok? Entonces, si yo ya tuve mis 2 sesiones y esta primera semana estuve hablando con el usuario sobre su inicio de consejería y tocó temas sobre que quiere dejar de consumir, sobre su disposición al cambio y todo esto, pues bueno, voy a crear un objetivo. A lo mejor supongamos que con Juan Pérez hablé sobre que quiere dejar de consumir, que se quiere poner bien, que quiere recuperarse. Bueno, pues lo voy a poner aquí, ¿no? Objetivo, siempre vamos a comenzar con un verbo, ¿no? Reflexionar sobre el proceso de adicción del usuario en ese tiempo que está internado en el centro, ¿no? Supongamos. Además, vamos a tocar temas respecto a su consumo y las veces que ha estado internado en los anexos o centros. Así, cortamente, ¿no? Es decir, aquí cortamente yo ya armé un objetivo, ¿no? Aquí está ya el objetivo, ¿no? De la sesión, ¿no? Aquí está ya. Entonces yo ya creé un objetivo.
¿no? Yo ya creé un objetivo para esta sesión, entonces ya lo voy a poner ahí cortamente, dos líneas, dos renglones, ¿no? Pero que digan específicamente cuál fue, qué hablé, cuál fue el objetivo de estas dos sesiones, ¿no? Dice aquí aspectos que se trabajaron con el usuario durante la sesión. Aquí dice la sesión porque originalmente es una nota de evolución por sesión, pero en este caso ustedes van a hacer una sola nota por dos sesiones. ¿Por qué? Para que no se carguen tanto de trabajo. Pero cuando un usuario está internado en un centro, sesión que yo dé, sesión que hago nota de evolución. Aspectos que se trabajaron con el usuario durante la sesión. Bueno, uno, punto y guión, trabajamos la relación con la madre, supongamos, ¿no? Si hablamos de la mamá y todo esto, vamos a poner ahí, ¿no? O reflexionamos, siempre es con verbo, ¿no? Reflexionamos respecto a su consumo. Consumo de cristal y heroína, supongamos, ¿no? Supongamos, no sé, dependiendo del usuario. Esto lo van a ir creando ustedes. Por favor, esto es un ejemplo, no vayan a hacerlo idéntico porque pues obviamente pues no tiene caso, ¿no? Supongamos que yo ya puse esto, ¿no? A lo mejor también hablamos sobre, si fue la primera sesión, a lo mejor vamos a poner, bueno, eh, realizamos el encuadre de las sesiones de consejería y fijamos horarios y tiempos, etcétera. No sé, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está como establecido, ¿no? Todos los puntos que tú quieras poner está bien. ¿Por qué? Porque ahí estamos estableciendo lo que ocurrió, ¿no? Cuáles fueron como los puntos importantes que tú lo hiciste, ¿no? Ahora, si tú lo quieres hacer a mano, hazlo a mano. Si lo quieres hacer a computadora, hazlo a computadora. A mí particularmente me gusta más a computadora, pero queda a tu consideración siempre que se entienda lo que estás escribiendo, ¿no? Que es algo importante. Aquí está. Ahora, resultados de la sesión de consejería. Me está pidiendo que yo tenga que dar resultados de la sesión. Conducta que mostró el usuario y su disposición al proceso, dice aquí. Bueno, voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver también y que podamos hacer como esta nota de evolución. El usuario se mostró atento y comprensivo a la sesión. Mostró una disposición al cambio de su consumo y desea hacer este proceso porque ya está muy cansado de seguir recayendo, supongamos, ¿no? De seguir recayendo y de estar sufriendo. Ahí está. De su consumo, ¿no? Al cambio de su consumo. Y desea hacer este proceso porque ya está muy cansado de seguir recayendo y de estar sufriendo, ¿no? Esta semana observé que Juan tiene la capacidad de consumir, pero cada vez que sale del centro, se junta con los mismos amigos, por lo tanto, termina consumiendo. ¿Se dan cuenta? La capacidad de consumir se junta con los mismos amigos y por lo tanto, queda una coma, termina consumiendo. ¿Se dan cuenta? Aquí yo ya establecí un resumen muy chiquito, sin hablar temas así de que el usuario lo abusaron cuando tenía 5 años. No, yo no puedo como mostrar nada de esto aquí. Es en general, es decir, es lo general, de los temas generales, ¿no? Aquí estoy como dando un preámbulo de lo que trabajamos esta semana y de lo que yo me estoy dando cuenta que vi como consejero. Es decir, con las herramientas formativas que he desarrollado en el diplomado, puedo plasmarlo en esta nota de evolución. Tareas que debe realizar el usuario durante esta semana. Bueno, estas tareas, es importante que tú como consejero, ya en tu proceso y a partir de tu experiencia, le dejes ciertas tareas al usuario que van a servir para su proceso de crecimiento.
Voy a ver si tengo la oportunidad de compartirte durante estos días al grupo de WhatsApp un libro importante que es como de actividades que el usuario puede ir realizando, lecturas, por ejemplo, cosas que puede ir realizando o de tareas personales, eh, perdón, que puede ir haciendo para que vaya entendiendo su proceso. Por ejemplo, a ver, pongan mucha atención. Si yo aquí vi que estuvimos trabajando, ¿no? Toda esta cuestión de que se junta con los amigos y demás, bueno, a lo mejor le voy a decir, mira, esta semana, Juan, sería importante que pienses si realmente te conviene seguir con estos amigos, si realmente estos amigos han provocado como muchas cosas negativas en tu vida. Bueno, entonces, una tarea importante es que Juan reflexione, por ejemplo, ¿no? Una tarea importante es que Juan reflexione respecto a sus amistades, que se suba a tribuna y hable de los amigos que le dan la sustancia, ¿no? Y que busca para no sentirse solo. Sería bueno que Juan visite al psicólogo de la institución para profundizar en estos temas, supongamos, ¿no? Entonces ya le dejé una tarea, le dije a Juan que esta semana sería bueno que pida alguna cita con el psicólogo, si no se la quieren dar, pues bueno, que al menos suba a tribuna para que pueda hablar de estos temas, ¿no? Ahí está, miren, ya puse una tarea, ¿no? O si, por ejemplo, el usuario va a tener visita, ¿no? Y habló que se portó muy mal con la madre, que la trató muy mal, todo eso, ¿no? Bueno, aquí puedo poner, por ejemplo, bueno, es importante que Juan hable con la mamá, que le pida disculpas, que hagan este proceso de reconciliación para poco a poco sentirse mejor. Yo voy poniendo tareas emocionales, es decir, no sé, dentro de estas tareas también pueden establecerse tareas muy específicas. Por ejemplo, si el usuario me dice, ¿sabes qué? Eh, Me duele mucho la espalda porque cuando andaba en la actividad creo que me quebré algo o el brazo. Bueno, pues aquí voy a poner, es importante que Juan acuda al médico, que solicite una consulta médica para que sea revisado por tal cosa. Aquí voy a poner las tareas que él mismo debe propiciar, es decir, yo no se las voy a hacer, él las va a hacer, él es el encargado de su propio proceso, ¿no? O sea, hay que irlas como poniendo, ¿no? Ustedes van a ir creando sus propias notas de evolución. Es muy importante que vayan como creando sus notas. No hay notas de evolución malas o buenas, simplemente que hay que irlas haciendo, ¿no? Temas o contenidos a trabajar con el usuario en la próxima sesión. Bueno, supongamos que estamos trabajando el tema de su adicción. Bueno, pues vamos a ponerlo, ¿no? Seguir trabajando sobre, sobre su consumo, un proyecto importante de vida para que cuando salga del centro no acuda a consumir. Supongamos, ¿no? Que pongamos esto, ya cada quien va a ver esta parte, ¿no? Según le corresponda, ¿no? Temas o contenidos a trabajar. O sea, es decir, la próxima sesión yo tengo que darme cuenta, ¿no? Que esto es lo que voy a trabajar con el usuario la próxima sesión, ¿no? Entonces, ya que puse todo esto, si no les alcanza espacio, pues manden dos hojas, no hay ningún problema, ¿no? Y aquí voy a poner observaciones del consejero. Aquí voy a poner mis observaciones. No sé, si ya conocí a Juan, bueno, veo que Juan es un joven de 29 años con disposición al cambio. Sin embargo, es muy inseguro. Es lo que puedo poner si yo veo que es muy inseguro, ¿no? Sin embargo, es muy inseguro. Considero que es inseguro por toda la falta paterna y materna. Creo que Juan poco a poco va a ir dándose cuenta de todo lo que está ocurriendo en su persona.
Supongamos, ¿no? Son como observaciones muy generales. Recuerden que esta nota de evolución es un documento legal que ustedes van a llenar, entonces por eso es importante, ¿no? Que la vayan llenando poco a poco y también no vayan a poner cosas que comprometan al usuario, por ejemplo, ¿no? No sé, el usuario está planeando fugarse del centro, o sea, no lo puedo poner aquí porque más bien lo tengo que hablar con él, pero no ponerlo aquí porque puede haber consecuencias, ¿no? Al respecto dentro del centro con este usuario, ¿no? Entonces no vamos a exponer al usuario. Una vez que ya llenamos la nota de evolución, que nos va a quedar así, bien bonita, bien encuadrada, bien hecha, recuerden que nos gusta mucho en el instituto que ustedes hagan bien las cosas, notas de evolución que no estén bien hechas, las vamos a regresar y no las vamos a tomar en cuenta. Por eso, esfuércense, por favor, en hacer bien su nota de evolución. Fecha de la próxima sesión de Consejería de Adicciones, bueno, nos toca el 20 de marzo del 2021 a las 9 p.m. o a las 5 de la tarde. Ahí está, ya puse ahí cuando toca la próxima sesión, yo ya cumplí con esto, ¿no? Aquí voy a poner nombre y firma del consejero, nombre y firma del consejero, aquí va, y aquí va nombre completo y firma del director o responsable del establecimiento, ¿no? Y aquí voy a poner el sello, ¿no? Del establecimiento, aquí voy a poner mi nombre completo y mi firma, y entonces ya la nota de evolución va a quedar bien hechecita. ¿Se dan cuenta? Está bien hecha, bien elaborada. Yo en este momento le voy a dar control Z a todo para que se borre, porque efectivamente ustedes pues van a tener la nota de evolución en blanco, entonces la van a tener ahí con ustedes, ¿ok? Listo, ya la puse aquí para que ustedes puedan como tenerla, ¿no? Esto no va dentro de aquí. Y que la puedan efectivamente realizar, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, una vez que yo ya llené la nota de evolución, ya la tengo, la imprimo, la firmo correspondientemente y la mando al área de servicios escolares, ¿no? Eso es importante. Ojo, lo que vamos a implementar, bueno, más bien esta nota tiene que subirse a la plataforma, perdón. Esta nota no se manda al área de servicios escolares, sino que se sube a la plataforma. Ustedes van a tener ahí las 16 asignaciones en Google Classroom para subir sus notas. Les voy a compartir pantalla para que veamos cómo es esto, ¿no? De las notas de evolución, a dónde las voy a subir. Voy a compartirles pantalla de Google Classroom. Aquí está, si se dan cuenta, ustedes van a subir las notas donde dice Proyecto Integrador de Conocimientos, Desempeños y Productos. En esta plataforma la van a subir, que es en Google Classroom, ¿no? Aquí ya veo algunos, por ejemplo, que están ahí integrados. Ya hay 12 alumnos, ¿no? Aquí estoy yo, aquí está el instituto, aquí están más personas que vamos a... Pero bueno, fíjense bien. Aquí, por ejemplo, yo voy a crear, ¿no? Anunciar algo a tu clase, voy a crear una actividad, ¿no? Para todos los alumnos, ¿no? Y aquí voy a subir, por ejemplo, una tarea, ¿no? Supongamos. Entonces aquí les va a aparecer trabajo en clase, por así decirlo, trabajo en clase, entonces voy a crear yo eh, tarea, ¿no? Esas tareas son son semanales, recuerden, ¿no? A partir de que comience sus prácticas. Sí, voy a poner aquí, notas de evolución 1, notas de evolución número 1. Ahí está. Y aquí les voy a poner las instrucciones, ¿no? Y ustedes van a subir aquí su nota de evolución, subir archivo, ¿no? Entonces van a irse aquí a subir en mi unidad, sobre todo porque la tienen guardada en su computadora, ¿no? O van a arrastrar aquí un archivo, ¿no? O en reciente, supongamos, aquí lo van a subir. Entonces aquí puedo yo ir como subiendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Browse, ¿no? Subir. Y aquí me va a mandar a documentos, supongamos, donde yo puedo subir todo eso y subo la nota, le doy a enviar y entonces ya me va a aparecer a mí para que vayamos revisando. Yo voy revisando estas notas, pero recuerden que en esta área también la van revisando el área de servicios escolares, el área de centro de evaluación, que es muy importante. Pues bueno, creo que con esta explicación he podido como finalizar un poco de lo que es este proyecto de prácticas. Yo los quiero invitar a que disfruten esta práctica profesional, no se angustien, lo van a hacer bien. Todos cometemos errores al principio, pero poco a poco vamos a irlo haciendo.
Lo importante es que tú vayas practicando, que vayas haciendo bien las cosas y que te avientes, que te esfuerces, que logres hacer esto, ¿no? Entonces, les hago un resumen. Lo primero que tienen que hacer ahorita es ir al área de servicios escolares a solicitar su carta y su documento de estándar de competencia. Una vez que tengan esto, van a ir con esos dos documentos al centro de rehabilitación para que los reciban en su práctica. Ya que los tengan, van a empezar a dar sus primeras sesiones. Las primeras sesiones son de escuchar, de acompañar. Tienen la clase de entrevista para preguntarle a la profesora, al profesor, de qué trata esto, qué es lo que pueden hacer, qué temas pueden revisar para ir como uniendo todo esto, ¿no? Y una vez que terminen las primeras sesiones, van a hacer sus notas de evolución y las van a subir aquí a la plataforma para que podamos registrarlas. Recuerden que es importante registrar las 16 o 20 notas de evolución, dependiendo del caso de cada grupo. En este caso, ustedes me parece que son 16, pero pueden ser 20, pueden ser 25, dependiendo de cómo estén los tiempos, ¿vale? Las suben, las registramos y así lo vamos a estar haciendo hasta que finalicemos la práctica profesional. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? De poder hacer este proceso de acompañamiento, ¿no? En consejería en adicciones. Y pues, obviamente, pues les deseo la mejor práctica, el mejor proceso para que ustedes puedan hacer este proceso de consejería en adicciones. Muchas gracias, alumnos. Que tengan una excelente semana, un excelente día y éxito y felicidades en su proceso. Hasta pronto.